maestra y doctora en Sociología por la UNAM, realizó estudios de maestría en Literatura Comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con una especialidad en Estudios Judaicos por la Universidad Iberoamericana. En la actualidad es profesora titular C, tiempo completo, y PRI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro SNI 2 y imparte clases en la misma facultad. Es evaluadora de proyectos de CONACYT y también de proyectos CONICYT Chile. Ha participado como ponente en más de 60 congresos nacionales e internacionales. Destaca dentro de los reconocimientos el premio Sor Juana Inés de la Cruz y también destacan sus líneas de investigación en memoria, historia, en literatura, racismo y minorías en sociedades multiculturales. No sé si vamos dando lectura a las semblanzas de todos o van interviniendo. Como gustes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta mesa que recoge, como decía Claudia, temas tan importantes, tan actuales y tan trascendentes. Yo quisiera retomar esta temática para partir de una experiencia concreta de la cual platicaré en un momento. El año 2011 fue en Chile un año de numerosas e intensas protestas sociales. Quizás la más conocida fue la del movimiento estudiantil, en la que miles de universitarios salieron a las calles durante meses a protestar en contra de un sistema educativo que consideraban excluyente, exigiendo que el Estado brinde una educación pública, gratuita y de calidad y que se prohíba el lucro en la educación privada, denunciando al mismo tiempo la mercantilización generalizada de los derechos sociales y los servicios públicos. Este año hubo otras protestas en el sur de Chile en contra de las hidroeléctricas, hubo también protestas de los grupos indígenas mapuches en contra del viejo conflicto de tierras, pero la más conocida y también quizás la más mediática fue la protesta estudiantil. Si bien el núcleo de las protestas fue el tema estudiantil, este era como la punta del iceberg de una crítica a todo el sistema político que cada vez respondía menos en su estructura formal, institucional, a las demandas de la población. Una población irritada por la contraposición entre la evidencia de una creciente desigualdad y brecha social y las cifras de un crecimiento macroeconómico. Las protestas resurgieron el año 2016, pero no fueron ahora protestas estudiantiles, sino que fueron protestas de amplios sectores sociales que señalaban que el esquema de administración privada instaurado desde el año 81, desde la dictadura de Pinochet, solo dejaba beneficios para las empresas administradoras, pero sin satisfacer las demandas de la población de una pensión digna. Las protestas sociales se volvieron así como el mecanismo para canalizar demandas sociales que no encontraban salida en una democracia altamente valorada, por lo menos en esos años, pero después de 17 años de dictadura, porque de hecho no resolvía los problemas sociales. De hecho, doy unos datos. En el Latinobarómetro de 2016, 54% de la población apoyaba la democracia, pero 10 años antes el apoyo era de 64%, o sea, decayó el apoyo a la democracia. Todo esto incrementado
políticos de todos los signos, incluyendo el propio hijo de la presidenta Bachelet. En enero del 2017, para competir en las elecciones presidenciales de este año, se constituyó el Frente Amplio, una nueva organización política encabezada por quienes habían sido los dirigentes estudiantiles de las protestas del 2011 y del 2006. El Frente Amplio desafiaba a la coalición gobernante de centro-izquierda y también a la oposición de centro-derecha, presentándose como una tercera opción política ajena al sistema de partidos, postulando un discurso anti-elitista, anti-establishment, buscando que el malestar social se convirtiera en un cambio político, aludiendo a la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, propugnando hacer retroceder el mercado, socializar el poder y planteando que ellos constituían una alternativa para aquellos ciudadanos que estaban irritados y enojados con el sistema político en su conjunto. Para muchos analistas, recogiendo algunos planteamientos clásicos sobre el populismo, el Frente Amplio representaba una opción populista al nutrirse de elementos como el descontento social, la acumulación de demandas insatisfechas, la desconfianza hacia la clase política, unificadas a través de un discurso en contra de un enemigo común, que en este caso era una clase política que no cumplía su promesa de inclusión y que también era una amenaza contra un pueblo encarnado en la globalización, propugnando también por una acción decisiva que impulsara un cambio radical. En la primera vuelta de las elecciones del 19 de noviembre de 2017, en medio de una enorme abstención, votó solo el 46% del padrón, y quiero mencionar un dato: Chile es el segundo país con menos participación a nivel mundial. Para sorpresa de todos, el Frente Amplio alcanzó un 20% del voto electoral. Todas las encuestas lo ubicaban alrededor del 8%. Primera gran sorpresa, las encuestas fallaron. ¿Sí? La segunda vuelta se jugó no entre el Frente Amplio, sino que entre el candidato de la centro-izquierda y el candidato de la derecha, y si bien se anticipaban resultados muy cerrados, ganó holgadamente el candidato de la derecha. Y se calcula que al menos un tercio de los votantes por el Frente Amplio optó en esta segunda vuelta por Piñera, lo cual evidenciaba que los votantes podían cambiar masivamente de preferencias en poco tiempo, a través de un voto menos ideológico, impredecible, volátil y líquido. De hecho, esto ya había sucedido en Brasil en las elecciones de 2010, ¿no? Ahora, gran parte de este tercio de los votos del Frente Amplio que apoyaron a Piñera eran de los jóvenes, que habían apoyado masivamente al Frente Amplio y que en la segunda vuelta se diluyó. El punto es entonces cómo explicar este voto volátil. Por una parte, en las sociedades contemporáneas están cambiando los ejes y las orientaciones por los cuales los electores se orientan. Como ya lo señalaban teóricos como Uribe, Anthony Giddens o Zygmunt Bauman, en el seno de una mutación social creciente y acelerada, las democracias están perdiendo rumbo político y referentes ideológicos, cuando los elementos tradicionales de construcción de una identidad social, nación, iglesia o ideología se han debilitado. Los individuos viven una mayor autonomía respecto a ideas religiosas o convicciones políticas. El resultado es una sociedad cuyas adhesiones políticas o religiosas ya no son descriptivas, sino que son electivas y además son volátiles. En este mundo líquido, en el que la política se torna inasible, inestable, han quedado atrás las lógicas, formatos y relaciones políticas tradicionales, lo cual disminuye la importancia que el ciudadano le atribuye a la acción política, entre otras, al voto. Por otra parte, el modelo de democracia competitiva actual, en la que el oportunismo electoral se liga con el imperativo de tratar de ganar a como dé lugar
mediante la manipulación mediática, robots, noticias falsas en redes sociales, etc., banaliza el espacio público y desalienta la reflexión racional en áreas de una emocionalidad que puede girar hacia uno o hacia otro candidato. Tampoco se puede dejar de reconocer que la lógica del mercado y del consumo han penetrado también en el ámbito de la política. La primacía del individuo como consumidor, más que como ciudadano, se ha traducido en que la emisión del voto se convierta así en un acto tan efímero e irrelevante como comprar un champú. Finalmente, según la percepción ciudadana, las campañas tienden a seguir todas un formato más o menos similar y los candidatos son bastante similares en términos de corrupción. No es de extrañar entonces que la volatilidad del voto, aunada a los bajos niveles de participación en las elecciones, la crisis de credibilidad de las instituciones y la brecha cada vez mayor entre la clase política y la ciudadanía exprese la volatilidad misma del escenario político de nuestra modernidad, poniendo en vilo orientaciones teóricas y alternativas programáticas orientadas a influir en las decisiones políticas. Muchas gracias. Siempre convergen. De hecho, ella nos toca fundamentalmente lo que es la protesta, también lo que es el populismo, básicamente. Aprovecho la oportunidad para contarles que en la revista mexicana siempre estos han sido nuestros intereses de invitar autores expertos como ustedes para abordar precisamente estas temáticas. De hecho, en los ya casi 6 años de la nueva época, se han publicado 8 artículos en torno a modernidad, se han publicado en torno a populismo 4 artículos y un artículo en torno a protesta. La idea es seguir fomentando y convocando a los autores para que aborden estas temáticas latinoamericanas tan importantes. Damos ahora paso al doctor Nelson Arteaga, una breve semblanza, y yo creo que para las preguntas dejamos y las recogemos todas al final. El doctor Nelson Arteaga es doctor en Sociología, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Sus líneas de investigación son dinámicas de violencia, los procesos de vigilancia, seguridad y procesos sociales desde la perspectiva de la sociología cultural. El doctor Arteaga es miembro, es MI 3 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas científicas. Ha obtenido también el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales y entre sus publicaciones destacan libros, capítulos de libros, libros que ha coordinado y libros en coautoría. Le damos entonces paso al doctor Arteaga para que por favor nos presente. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, pues también voy a tratar de abordar estos temas de una manera rápida y concisa y rápida, como bien ha hecho. Bien, el proyecto de modernidad que impera hoy en día en la región latinoamericana de alguna manera se puso en marcha en el siglo pasado, particularmente a finales de la década de los años 70 y principios de los 80. Su objetivo era imprimir una nueva racionalización institucional y económica que fuera capaz de generar condiciones más favorables de bienestar social, crecimiento económico, libertad, igualdad y democracia. Algo que se consideraba no había sido posible con la racionalidad política y económica establecida en los años posteriores a la posguerra. La nueva modernidad, que para fin de esta exposición se podría denominar como neoliberal, se caracterizó por impulsar transformaciones en distintas esferas de la vida social. En la esfera económica, por ejemplo, impulsó procesos, en algunos casos más exitosos que otros, de transición democrática y transformó las estructuras del poder estatal, imprimiendo una forma particular de participación política. En la esfera económica se llevaron a cabo un conjunto de políticas de cambio estructural orientadas a la formación de nuevos procesos de capital,
la movilización de recursos al desarrollo de fuerzas productivas y el incremento de la productividad del trabajo. Políticas que terminaron por reducir las capacidades regulativas del Estado en la economía y tuvieron como efecto el incremento de la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. En términos sociales, se pusieron en marcha cambios institucionales orientados a fortalecer las capacidades individuales de los ciudadanos que terminaron por minar las formas tradicionales de convivencia, solidaridad y resistencia colectiva, aunque es necesario reconocerlo, hicieron posible la difusión de normas de acción social en el marco de nuevas interpretaciones de la democracia y la civilidad. Este proyecto de modernidad ha sido cuestionado en los últimos años, específicamente en la primera década del presente siglo, en diferentes países de la región latinoamericana, particularmente por un conjunto diverso de programas que han sido catalogados desde la modernidad neoliberal como populistas y que para efectos de exposición pueden ser considerados como programas o proyectos post-neoliberales, en la medida que colocan en el centro de los problemas sociales, los problemas sociales, pero no pretenden desmantelar necesariamente las estructuras económicas del libre mercado. En ese sentido, pueden ser considerados como programas dentro del marco de la modernidad en general, en la medida en que ponen en operación un tipo específico de racionalización institucional y económica con el fin de poder alcanzar mejores condiciones de vida entre la población. Con sus diferencias y matices por país, estos gobiernos han generado la inclusión económica de los grupos empobrecidos por las políticas neoliberales, al tiempo que han puesto en operación dispositivos institucionales tendentes a reducir la desigualdad social. En la esfera política, estos programas han abierto la puerta a nuevas formas de participación con las cuales se busca aparentemente acercar el pueblo al poder político con el fin de representar al conjunto social, apelando al pasado, la tradición, la nación, la continuidad histórica, involucrando al mismo tiempo el cambio y la modernización plenas y futuras. No obstante, no todos los gobiernos populistas o post-neoliberales son iguales en la región latinoamericana, como sugiere Carlos de la Torre. Mientras que en Ecuador la participación se reduce a votar en elecciones, en Venezuela y Bolivia funciona a partir de instituciones participativas. No obstante, en Bolivia la participación viene en gran parte de las bases, mientras que en Ecuador y Venezuela viene desde arriba hacia abajo. Tanto la modernidad neoliberal como populista o post-neoliberal han sido sujetas a un amplio espectro de críticas a través de las cuales se debate el papel del mercado, el Estado, los derechos de los ciudadanos, clases y grupos étnicos, así como los valores y principios que dan cuerpo y sustento a la participación democrática, la libertad y la igualdad. De esta forma, el debate ha generado una disputa simbólica con implicaciones en el mundo de las instituciones políticas, económicas y sociales, en el que existen un conjunto de narrativas en competencia que buscan significar el sentido de la modernidad y el populismo. Cada uno de estos campos acusa al otro de impulsar y defender motivos, relaciones e instituciones que socavan la vida civil y democrática, además de que atentan contra el bienestar económico de millones de personas. Cada una de estas dos posiciones termina de alguna manera por considerar que detrás de su oponente existen motivos, relaciones e instituciones anticiviles que contaminan de principio su proyecto. Desde mi punto de vista, ambas posiciones no son antagonistas, sino agonistas. La disputa que llevan a cabo se inscribe en la esfera civil, ese mundo de valores e instituciones que generan la capacidad al mismo tiempo de crítica social e integración democrática. La disputa entre modernidad neoliberal y post-neoliberal o populista permite poner a discusión la manera en cómo se construyen y desplazan las distintas fronteras y espacios de solidaridad en torno al sentido sobre lo que debe ser la sociedad y las instituciones. Así, aunque la disputa entre ambas narrativas en competencia se radicalice, hay una paradójica adherencia a los códigos y significados de la vida civil, no solo para quienes están en una posición que les permite ejercer su dominio dentro de la estructura jerárquica de la sociedad, sino para quienes están en una situación de subordinación. De alguna manera, ambos poseen la capacidad moral de reconocimiento y los conflictos sobre el sentido del mercado, el Estado o la ciudadanía son siempre conflictos sobre su interpretación. Desde el campo neoliberal se imputa a los gobiernos que ellos denominan como populistas estar encabezados por líderes que se mueven por fuera de la ley, que sostienen comportamientos irracionales, que parecen actuar exclusivamente por el arrebato de sus pasiones e incluso en algunos momentos por impulsos de locura. Se acusa que las relaciones civiles que establecen estos gobiernos están basados en el antagonismo y la falta de respeto a las diferencias políticas. En ese sentido, se advierte que las instituciones populistas funcionan a partir de la arbitrariedad, el carácter personal del líder y los vínculos de lealtades políticas. Desde el campo populista o post-neoliberal, por su parte, se acusa que los gobiernos neoliberales
se mueven a partir de una visión distorsionada de la realidad, en el que el mercado lo puede regular todo, donde las relaciones sociales se constituyen por el cálculo del interés personal y en el que las instituciones funcionan bajo los principios de jerarquía. La crítica más dura se dirige al hecho de que la ley se aplica de manera discrecional en la medida en que se acusa que el gobierno funciona a partir de una clara alianza entre facciones de élites políticas y económicas. Las protestas sociales que enfrentan tanto los gobiernos neoliberales como populistas o post-neoliberales en la región latinoamericana regularmente son interpretados de la misma manera, a veces como expresiones sociales que se inscriben en el discurso y la narrativa neoliberal y otras veces en el campo denominado como populista. Desde mi punto de vista, las protestas sociales son algo más que una expresión anclada en uno y otro proyecto, en tanto que son movilizaciones que tienen un pie en la demanda de reparación de una injusticia y otro pie en la promesa de una sociedad más justa. Pretenden la reconstrucción, expansión y reparación de la solidaridad social. Por tanto, cuestionan tanto el proyecto neoliberal como populista y en algunos casos pueden llegar a alterarlos o modificarlos. Así, las protestas sociales adquieren relevancia central en la comprensión de la modernidad y el populismo en términos generales, como convoca el título de esta mesa, porque tejen un conjunto de acciones y narrativas que cuestionan los criterios sobre los cuales se construye hoy la idea de justicia y la idea de injusticia. Su presencia y desarrollo tienen efectos en la constitución de las instituciones regulativas y comunicativas de la esfera civil. Esto no significa que las protestas sociales se encuentren más allá o por fuera del populismo y el neoliberalismo. Se ubican, al igual que estas dos posiciones agonísticas, en el centro del debate sobre el sentido de la modernidad y la democracia. Pero se colocan en una posición en la que, a través de la demanda de cierta reparación civil, cuestionan el sentido institucional de los proyectos tanto neoliberal como populista. Su aportación estriba en el hecho de que pueden proporcionar al debate en la esfera civil elementos para despolarizar la disputa entre las narrativas en competencia entre ambos proyectos, estableciendo un marco en el que se puede reconocer sus límites y abonar así a generar lazos de solidaridad comunicativa e institucional, pero sobre todo a definir un modelo de democracia inclusiva en todos los sentidos. Un modelo, hay que advertir, que debe funcionar como un ideal sujeto a crítica constante y permanente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Arteaga. El doctor Arteaga nos acaba aquí de confirmar una vez más el estrecho vínculo que existe entre los tres términos que nos convocan el día de hoy. Especialmente cuando él refiere el neoliberalismo y esa conexión directa que existe entre modernidad y populismo, desde luego. El doctor Arteaga, al igual que el doctor Cancino y la doctora Goldman, forman parte de nuestro selecto grupo de autores de la revista. En la actualidad la revista cuenta con 303 autores durante la nueva época, estoy hablando desde el número 217, autores de 19 países, principalmente México, en segundo lugar Argentina, pero tampoco se puede desconocer la amplia participación de autores de Chile, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Colombia, Alemania y otros países que han participado con una menor proporción de autores de la revista. Bueno, vamos a dar paso ahora a la presentación del doctor César Cancino. El doctor Cancino es politólogo y filósofo por la UNAM, doctor en ciencia política por la Universidad Florencia, Italia, y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de España. Es autor de más de 60 libros. Es de reconocer la obtención del doctor Cancino de 18 premios nacionales e internacionales por sus obras. En la actualidad es catedrático investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ha sido profesor en varias universidades, tanto en México como en el extranjero. Fundó, dirigió durante 10 años una de las revistas de pensamiento político más reconocidas, que es Metapolítica. Ha impartido más de 1000 conferencias en México y en el extranjero. Reporta más de 1000 artículos en revistas especializadas. Es miembro de la Academia Mexicana en Ciencias y es miembro SNI 3. Ha sido premio estatal en Ciencia y Tecnología, Premio Nacional de Investigación Científica, y así podríamos seguir enumerando los premios que ha obtenido el doctor Cancino. Resalta, es
su perfil, que es un activo tuitero y bloguero. Entonces damos ahora paso al doctor Francisco. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Siempre me da mucho gusto regresar a la UNAM. Bueno, para la minería y la feria también de la UNAM. Yo trabajé en la Facultad de Ciencias Políticas 20 años, pero no se lo digan a nadie, tengo mi medallita de 20 años. Y estuve vinculado como estudiante, evidentemente, pues mis afectos están con la facultad. Así que siempre que se pueda regresar y tener interrelación, pues por mí bienvenido, y agradezco la gentileza de haber pensado en mí. Bueno, como tenemos poco tiempo y sería interesante tener un intercambio con ustedes, me ceñiré directamente al tema, diré tres ideas, y si me permiten, pues también algunas reacciones a algunas de las cosas que aquí se dijeron, pues para ponerle candita al asunto. Bueno, pienso que el tema del populismo, pues de verdad que despierta muchísimo interés en América Latina. Se han generado innumerable cantidad de libros, artículos, etc. Quizás hace 12 años, bueno, yo tengo un libro que se llama En el nombre del pueblo, muerto y resurrección del populismo, cuando estaba en la cima del debate, quizá un poco impulsada por los neopopulismos en Sudamérica, me refiero obviamente a Hugo Chávez, Evo Morales y el de Ecuador. Entonces hubo una enorme discusión de altura, hubo libros importantes, no sé si se acuerdan ustedes, el de Laclau, Ernesto Laclau, que escribió un libro sobre el populismo, y varios libros. Entonces, ¿por qué se regresa al populismo? Porque es un tema que no, es decir, que siempre está de moda, que siempre recurrimos al tema. Bueno, pues hay muchas razones. Obviamente, pues porque el tema no está agotado, porque la experiencia populista aparece y reaparece constantemente en nuestras latitudes. Como el tema, yo lo señalé América Latina porque pues, nos convocaba el título a hacer la reflexión para América Latina, pues obviamente en América Latina las tentaciones populistas siguen presentes. Nosotros estamos en vísperas de una elección donde al menos uno de los candidatos pues ha sido vinculado, al menos en su semántica, en su retórica, con el populismo, y todos sabemos quién es. ¿Cómo dice la publicidad? ¿Quién es? No, ¿cómo dice la publicidad? Tú ya sabes quién es, ¿no? Bueno, entonces, al menos eso. Entonces, el tema sigue vigente precisamente por eso. Entonces, incluso para América Latina, pues yo propuse en aquel libro del 2006 que se llama El nombre del pueblo, propuse una tesis pues que quizá podría corroborarse ahora en México y quizá en otros países de América Latina que también tienen elecciones. Esa tesis tiene que ver con el péndulo, ¿no? El péndulo del populismo, y que el péndulo del populismo significa que emerge el populismo después de experiencias muy grises, ¿no? De gobiernos muy grises e impopulares, ¿no? Son tan impopulares que lo que puede concitar ciertos adeptos, cierto interés en la población, en los ciudadanos, en los electores, pues es justamente lo contrario, ¿no? Son gobiernos pues que donde digamos, tan impopulares, donde las políticas sociales fueron desastrosas, donde el cinismo de los gobernantes ha sido cuestionado severamente, y en consecuencia la retórica populista, la semántica populista, pues puede, digamos, pegar electoralmente en esas circunstancias. Entonces, de acuerdo con eso, pues en México estaríamos en vísperas, si la teoría del péndulo es correcta, pues de un gobierno populista, porque sí hemos tenido algo, los últimos 3 sexenios son gobiernos totalmente impopulares. Así que, pues ya veremos, ¿no? Sobre todo el último que ha sido muy duro. Bueno, ahora, hay 2 visiones sobre el populismo en América Latina que se han venido contrapunteando y que quizá tengan parte de verdad, pero el problema es que no son posiciones analíticamente puras, sino que ambas buscan llevar agua a su molino, es decir, defienden una posición ideológica, y
y en consecuencia hay que tener mucho cuidado con las definiciones, asumiendo pues que el populismo a nivel mundial pues aparece y reaparece en distintos tipos de regímenes. Hay populismos en las democracias y en los autoritarismos, y hay populismos de izquierda y de derecha. O sea, es un concepto que se ha empleado para todo y nada a la vez, y en consecuencia ha habido un abuso del mismo, hay que decirlo, y un abuso que digamos, termina vaciando de contenidos la misma categoría y empleándose arbitrariamente. Entonces siempre hay que tener cuidado, pero en América Latina ha habido dos usos dominantes del concepto. Uno, que es aquel que dice que es un mal necesario, ¿no? Que el populismo fue en su momento un mal necesario, que permitió la integración de los estados en América Latina, dado que en la ausencia de estructuras de intermediación partidistas, bueno, pues la figura emblemática del líder que convocaba a la sociedad a la integración de las masas, ¿no? Para utilizar la expresión digamos en boga en los momentos del populismo clásico en los años 30, 40 en América Latina, pues entonces permitió justamente la emergencia de los estados nacionales en Argentina, no se diga en México, y obviamente en Perú y en otros casos de menor importancia. Entonces, esta es la visión de Laclau, ¿no? Laclau escribió este libro que concitó muchos adeptos. Yo soy de los críticos de Laclau porque me parece que aquí había implícitamente un sesgo de, digamos, al defender al populismo en términos de un mal histórico, pues entonces los neopopulismos que también trata en el libro, pues entonces tienen algunas ventajas considerando las tradiciones políticas en América Latina, y a veces digamos, la emergencia de líderes populistas que enarbolan la bandera de lo popular, de la sociedad, del nacionalismo y de las instituciones en construcción, o de lo que falta construir, en contra de instituciones que han sido contaminadas de la maledicencia de la clase políticas dominantes. Entonces, pues en esa lógica el populismo y el neopopulismo podría ser benéfico para América Latina. Y en las antípodas, bueno, aquí está Laclau, están varios autores. Freidenberg escribió un libro también en esa misma línea, discípula de Laclau, y también hay los que consideran que es lo peor que nos podía pasar, ¿no? El populismo es lo peor que nos podía pasar. Aquí está Collier, por ejemplo, porque el populismo en América Latina es como si no hubiera habido otras opciones posibles para América Latina, y entonces lo que generaron fueron digamos, potenciar al máximo las inercias autoritarias y premodernas, que no modernas, de nuestros sistemas políticos, tales como la negación de los ciudadanos, la concentración del poder, el paternalismo, el clientelismo y una serie de lógicas perversas que seguimos arrastrando y que justamente constituyen el caldo de cultivo para que experiencias populistas se reediten de vez en cuando en nuestro continente, subcontinente. Entonces, justamente el hecho de que se haya considerado que esto era la vía latinoamericana para construir instituciones, pues entonces perpetuó una serie de inercias y de vicios poco virtuosas para la democracia, de tal manera que nuestros populismos en América Latina, incluyendo aquellos que, digamos, han enarbolado las banderas, al menos discursivamente, del neoliberalismo, pues han sido premodernas en sus formas políticas, en sus diseños, en sus estructuras y en sus resultados. Entonces, no es suficiente abrazar desde este punto de vista, y sobre todo en América Latina, una digamos, política económica de corte neoliberal para decir que los populismos pueden ser modernos o no. Es decir, la racionalidad económica no le da la calidad de moderno a una forma de organización política que en América Latina siempre termina permitiéndose, contaminándose de inercias autoritarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, frente a este maraña de ambigüedades en el uso del concepto, y me tomo otros 5 minutos, entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, yo lo discutí muchísimo en mi libro En el nombre del pueblo y en otros textos, y creo que lo mejor es abrazar una definición semántica del concepto de populismo. Es lo que nos ayuda más a entender el populismo y poder incluir en el populismo a muchísimas expresiones
tan disímbolas, tan diversas como las que podemos encontrar y que, digamos, llevan por culpa de los analistas la etiqueta de populistas. Entonces, entre otras cosas, en esta digamos, definición o caracterización semántica, hay que reconocer, por ejemplo, una propulsión simbólicamente construida que coloca al pueblo en simbiosis con el líder por encima de la institucionalidad. Este es el elemento premoderno del populismo, incluso en términos semánticos. En el momento que se da la simbiosis del líder con el pueblo, entonces el pueblo queda encima de las instituciones, y ahí no hay posibilidad de construir un orden institucional virtuoso donde finalmente, digamos, queden refrendadas una serie de valores institucionales que sí ocurrió en el largo proceso en Europa o en Estados Unidos. Entonces se vuelve el populismo cómplice de una premodernidad institucional y que en consecuencia se reproduce ad nauseam. Disipar las mediaciones institucionales entre líder y pueblo, el primero se asimila al segundo, es decir, por la vía del populismo el líder se asimila al pueblo y el pueblo solo puede hablar en la voz del líder, ¿no? Lo cual es la eliminación del pueblo también por la vía de los hechos. Entonces, nuevamente es la eliminación de las instituciones, y ahí pues difícilmente podemos pensar en un populismo moderno. De ahí que pensar en modernidad, populismo y protesta no son conceptos que van juntos. El populismo en América Latina ha sido premoderno y la protesta justamente es lo que se trataba de evitar, porque acuérdense que los populismos lo que buscaban desde Cárdenas, pasando obviamente por Perón y otros, buscaban neutralizar el impacto de la sociedad, tutelar sus intereses, enclavarlas en la estructura del Estado y que la protesta fuera totalmente neutralizada y disipada. Solo la protesta dentro de las instituciones será válida, la demás será reprimida. Entonces, ese ejemplo es muy importante justamente para entender una cosa en América Latina. El populismo en América Latina tiene un origen autoritario y no ha podido sacudirse de ese origen autoritario, por más que haya experiencias ahí de populismos de derecha. No es cierto, no han podido fructificar, al menos no por sus resultados. ¿O creen ustedes que Menem o otros populismos que se abrazaron el proyecto neoliberal fueron modernos? Pues créanme que no. Entonces el populismo fue premoderno desde sus orígenes. Lázaro Cárdenas, aunque les moleste a muchos ideólogos del general, Lázaro Cárdenas lo que quería para México era, institucionalmente hablando, un régimen fascista y un régimen estalinista, y lo logró en buena medida, y de ahí el largo letargo para salir de esta inercia autoritaria. Entonces, quiero concluir entonces con una idea muy puntual, y retomo, el péndulo populismo quizá nos está colocando en una paradoja, porque aún asumiendo los enormes riesgos que ha tenido el populismo en América Latina, los costos que ha tenido, quizá según el péndulo populista, y dado que nos han arrasado a los pueblos, a las sociedades, y en México en particular los últimos sexenios grises e impopulares, quizá llegó la hora de que el péndulo camine hacia ya saben quién. Entonces, y hagamos, digamos, quizá las consecuencias también terminarán siendo terribles, pero pues llegó la hora que, digamos, de un discurso que nos tome en cuenta, al menos discursivamente, al menos en la retórica, porque nos han ignorado y nos han borrado. Ahora, ya llegó también el momento de hacer las cuentas con ciertos discursos de la modernidad que ya no funcionan. Es lo que yo he percibido en muchos lados. A ver, Bauman, ya mandémonos al retiro, ya no funciona, la sociedad líquida es una idea que quizá fue útil en los 90s, quizá al principio, ya no funciona. Hoy tenemos que hablar en términos de una era de la posverdad, por decir algo. ¿Por qué por la posverdad? Porque hoy la manipulación de sentimientos y emociones de las élites políticas hacia la sociedad tiene una particularidad que no tenía antes. Hoy la sociedad quiere ser engañada. Lo tengo que decir de manera muy general, si les interesa, pues puedo echarles un rollo de esto. Quiere ser engañada, quiere ser burlada, quiere ser manipulada. Eso es lo que nos dice la era de la posmodernidad. Vivimos en la época de la fuga, nos fugamos de la realidad a través de internet, a través de los medios, a través de muchas cosas. ¿Por qué? Porque le tememos a la realidad, sabemos que nos engañan, que todo el mundo nos miente. Entonces, pongo un ejemplo y con esto termino.
¿Ustedes conocen a Hishumi Miku? ¿No conocen a Hishumi Miku? Deberían de conocerla. Es la cantante que a nivel mundial el año pasado vendió más discos, es japonesa, de origen japonesa, y es la cantante que más gente metió a sus conciertos a nivel mundial. El 9 de junio viene a México a dar un concierto. Mis hijas, que son prepúberes, la conocen perfectamente. Entonces, hay una salvedad que tienen que saber. Hishumi Miku no existe, es un holograma. Esa es la posverdad. Queremos vivir de la ilusión. Gracias. Gracias, doctor Cancino. Interesante la exposición que nos hace, especialmente en términos de la semántica del término populismo. Nos lo advierte claramente. Hay distintas tipologías de populismo: el populismo de izquierda, el populismo de derecha, con las distintas denominaciones, un populismo de los grupos económicos que empieza a surgir, y desde luego con aquello que se ha confundido mucho, el nacionalismo ético, que en muchos contextos ha sido un poco tratado como similar o como sinónimo. Bueno, dado el tiempo que nos resta, son 10 minutos, si hay alguna propuesta de los ponentes o de alguien del auditorio para los ponentes, pues sean bienvenidas y seamos concretos, por favor, con las preguntas. Doctor Cancino, quiero saber si el por qué se le ha dado un sentido peyorativo al término populismo y si necesariamente tendría que ser algo negativo o podría dar algún resultado positivo, y si el auge y la expansión del populismo en América Latina significa un fin del giro a la izquierda. Básicamente el sentido peyorativo, como dices, tiene que ver con que el populismo tiene como figura central a un líder carismático que apela al pueblo sin necesidad de ninguna mediación institucional. Entonces, en esa relación directa entre el líder y el pueblo, entonces no hay instituciones. Lo único que hay son una legitimidad carismática que como tal es premoderna. Obviamente, dado que el populismo se ha utilizado para caracterizar muchísimas formas de gobierno y de izquierda o derecha, entonces pues también esto ya ha variado, ya ha girado. Es decir, hay populismos de derecha y democracias, pero que no dejan de ser populistas, es decir, pero eso tiene que ver con qué tanto extiendes el concepto. Obviamente, para poner el ejemplo característico, Donald Trump es un populismo de derecha, pero tenemos una democracia consolidada. Entonces, como ven, puede ocurrir en muchas formas. Entonces, pero yo por eso prefiero acotarme a la, digamos, definición semántica del populismo, y eso me permite decir este sí, este no, este no. Entonces, y luego, para el caso de América Latina, obviamente el tema del populismo ha tenido adeptos y partidarios, pero también, más que con fines analíticos y explicativos, con fines para, digamos, concretamente para justificar ciertas formas de organización. Como ustedes saben, el debate del populismo o del neopopulismo, cuando emerge Hugo Chávez, pues dividió a la academia, a la ciencia social y a las sociedades, de tal manera que están los superdogmáticos y convencidos de aquel populismo y los que, pues, digamos, realizan severas críticas de todo tipo a ese populismo. Creo que a final de cuentas la historia le dio la razón a los críticos, porque el populismo en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador ha sido un verdadero desastre, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Mira, me parece muy interesante lo que tú dices de la posverdad y que queremos ser engañados. Pero queremos ser engañados porque no tenemos ningún tipo de anclaje. En la medida que no hay referentes de ningún tipo, que ya se perdieron, lo que nos digan, que nos guste, está bien. Entonces, este deseo de ser engañados no es porque sí, surge de un largo camino en que todo lo que fue el proyecto de la modernidad hoy está obsoleto.
obsoleto, ¿no? Un proyecto de futuro, una utopía, etcétera, ¿no? Ya no existe, ¿no? ¿Qué futuro tienen los jóvenes hoy en este momento? No es un futuro promisorio. Entonces, bueno, no es casual tampoco que tengamos lo que algunos autores han llamado esta nostalgia del pasado. Un pasado que se cree un pasado perdido mejor, que no necesariamente es así. Yo creo que están ligados, ¿no? Esta necesidad de voz, ¿verdad? Que me parece muy interesante y coincido, pero con esta falta de mensajes y con una mirada, proyecto ideológico, político, social y también dónde insertas hoy los proyectos individuales a futuro, cuando futuro no hay. Bueno, muchas gracias, debido a que ya nos está presionando el tiempo. En nombre de la doctora Judith Boxer Mises, directora editora de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, extiendo un agradecimiento a ustedes, los ponentes, a los participantes. En caso de que estén interesados, aquí pueden adquirir el ejemplar 231, 232 de la revista, y vamos a hacer una entrega de los reconocimientos a los ponentes. Por su asistencia, muchas gracias.